apreciados amigos y hermanos, desde la iglesia en casa, Navas, Robaina, les saludamos y en verdad es un enorme privilegio poder saber que vamos a compartir una reflexión de la palabra de Dios, de lo que hemos estudiado durante esta semana, con todas las iglesias en casa que en este momento nos estamos reuniendo. Así que bienvenidos a este repaso de la lección de escuela sabática. Saben ustedes de que hacer este estudio me crispa un poco los nervios de pensar que es lo que por tantos años hemos estado anunciando y predicando. Nuevamente la iglesia vuelve a sus raíces en donde se originó, una iglesia en el hogar. Durante este trimestre, si Dios lo permite, vamos a estudiar acerca de 66 libros que nos hablan acerca de cómo es Él. Pero yo quisiera invitarles a que iniciemos con una historia pues que todos conocemos muy bien. Y esta se encuentra registrada en el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y el verso 5. Estoy seguro que se la saben. Éxodo capítulo 3, verso 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, es que el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ustedes ya saben quiénes eran los protagonistas de esta historia. Estamos hablando de Dios y de Moisés. Pero lo interesante del asunto es de que probablemente muchísimas veces durante 40 años que estuvo en el desierto, Moisés muy probablemente incluso debe haber arrancado alguna vez una zarza, tal vez la habrá quemado en alguna oportunidad. La verdad es que la zarza en sí era una zarza cualquiera, sin ningún tipo de valor. Pero hace diferente el episodio, y lo sabemos muy bien, la presencia del único que es santo. Yo quisiera que pusieran una pausa, un dedito ahí, y tomen en cuenta ustedes para nuestra interpretación lo que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 15, verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Porque solamente tú eres santo. La presencia del Señor hace santo el lugar, lo hace apartado, lo hace especial, distinto, sagrado, perfecto. Eso sería el área santa. Así que no es la zarza, no es el lugar, es la presencia del Señor en ese lugar. De igual manera, todos nosotros hemos sido llamados a ser templos del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es un Espíritu que es santo. En otras palabras, hemos sido llamados a ser un lugar santo. De hecho, nuestro llamado a ser reales sacerdotes, nación santa, pueblo escogido. Pero el punto que quiero hacer observar es de que sin Dios en nuestra vida, sin Jesús dentro de mí, pues yo solamente soy un organismo con una cierta cantidad de huesos y 65% de agua. Y nada más. Y que eventualmente se deteriora día con día hasta que muera. Y finalmente, pues, vuelva a ser polvo. La diferencia la hace de nuevo entonces la presencia del Santo en mí. He querido agarrar estos dos puntos para hacer considerar lo siguiente, a lo sumo. Quizás en esta cantidad de hojas, ya impreso, dependiendo de la presentación que tenga este compendio de libros, 66 en total, pues costarán unos 200, 300 quetzales, 30, 40 dólares. La versión que yo tengo es una versión de estudio, es la versión Thompson. Podemos cuantificarlo en dinero local. ¿Cuál es el valor que tenemos acá? Pero lo que lo hace distinto, lo que que no se puede, que es incalculable su valor, es el mensaje que hay dentro de él y el propósito que lleva estos 66 libros que le llamamos Biblia.
Usted puede, no vamos a reparar en eso, por supuesto, en la cantidad de versículos que tiene, sino en lo más importante, la razón de ser. La razón de ser de la palabra de Dios es presentarnos a aquel que es la única opción de salvación, aquel en quien nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero para eso quiero invitarles a que vayamos entonces, para que aceptemos que esto es la palabra de Dios, a que vayamos al libro de Segunda de Pedro. Yo lo tengo apartado acá, Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a hacerlo un poquito al revés, empezando por el verso 20. La palabra de Dios dice, entendiendo, perdonen ustedes que me detengo en el verbo, entender. En varias oportunidades este verbo aparece en la palabra de Dios, especialmente para interpretación profética. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel. De acuerdo al contexto que seguramente manejamos muy bien, Daniel, una persona ya de la tercera edad, oscilando los 80 y tantos años, muy estudioso de la palabra de Dios y de la profecía, encuentra que Jeremías 25:11 hablaba de 70 años de la esclavitud del pueblo de Israel en Babilonia, y se cumplía. Así que decide orar y clamar a Dios por regresar a casa. Hasta se le olvida comer, de ahí el ayuno. Aproximadamente como en los versos 23 del capítulo 9, encontramos que se le responde antes de que diga amén a su oración. Llega nada menos que Gabriel. A la pregunta de ¿qué sucedió? Gabriel contesta, ha sido dada la orden para que yo salga con presteza, pero para que tú entiendas, para entender. El capítulo 12 habla acerca también de que aquellos que entiendan brillarán como las estrellas del firmamento para perpetuidad. Parece increíble esto de entender. No sé si usted se ha topado en más de algún instante, en más de algún momento, con algunas personas en las cuales pareciera que por más que les explicamos las cosas, pues como que no nos entienden. Algunas veces decimos incluso, mira, te lo voy a dibujar. Por ejemplo, en el occidente de nuestro país, en las comunidades que por años de años han estado habituadas a preparar sus alimentos en ollas de barro, el barro despide plomo que con el tiempo ha ido evitando que haya un desarrollo completo de las funciones cerebrales. Así que en determinado instante, no es que no quieran, simplemente su cerebro ya no les permite entender más. ¿Cómo se da el fenómeno de entender dentro de la palabra de Dios? Siguiendo con Segunda de Pedro en el capítulo 1, la palabra de Dios nos pide que nosotros abramos nuestra mente y comprendamos que ninguna profecía, y aquí vamos a detenerme otra vez en el vocablo profecía. Vocablo profecía etimológicamente viene de profesar, de enseñar, no necesariamente de dictar algo que va a suceder en el futuro. Así que toda enseñanza de la Escritura no es de interpretación privada. Verso 21. Es que nunca esta enseñanza fue traída por voluntad humana, sino por aquel que nos ama de tal manera, decide enviarnos un cúmulo de mensajes y los envía a través de santos hombres, y otra vez se vuelve a repetir el sustantivo, santos hombres de Dios, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no eran ellos. Era Jesús en su lugar, el Espíritu de Dios. Y aquí podemos aclarar entonces un punto. ¿Cómo, si solamente Él es santo, cómo llegamos a ser santos nosotros? Segunda notita. Gálatas capítulo 2, verso 20. Cuando con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos ¿qué? Ya no vivimos nosotros, sino que vive ¿quién? Cristo en nuestro lugar. El único que es santo. De esa manera, entonces, siendo posesionados por el Espíritu del Señor,
Una diversidad de personajes fueron utilizados por Dios para poder transmitir lo que el Señor nos quería transmitir. Sean reyes, sean ricos, personas muy humildes, campesinos, aquellos que no tenían ni siquiera un patrimonio ni algo para ganarse para el día siguiente, dejándose utilizar por el poder del Espíritu del Señor, suceden cosas extraordinarias. Y aquí viene una lección. No es cuestión entonces de riqueza. No es cuestión de títulos universitarios. No es cuestión de cuán grande es nuestro patrimonio para que el Señor decida usarnos. El Espíritu de Dios se manifestará poderosa y extraordinariamente en aquel corazón, independientemente de su condición material, se manifestará poderosamente en aquel corazón que simple y sencillamente se deje ser usado por Él. Y ese mensaje vendrá directamente de Dios. La interpretación no será privada. La interpretación será una sola, porque un solo es el Espíritu del Señor. Esa es la razón por la cual entonces el verso 19. Por esa razón, tenemos en esta palabra la enseñanza más segura, a la cual, por supuesto, haremos bien en estar atentos, porque no falla, porque será una luz en medio de la oscuridad. Ahora, la pregunta, apreciados amigos y hermanos, ¿cómo poder llegar a tener un solo espíritu? ¿Cómo es posible que se lleve a cabo ese proceso de unidad entre personas, entre personajes de diferente cultura, de diferente posición económica, pero más allá, de diferentes regiones y de diferentes épocas? Me recuerda un ejemplo que también les va a ser muy familiar, el que se encuentra en Hechos capítulo 2. El fenómeno del derramamiento del poder del Espíritu Santo en el aposento alto. Dice la palabra de Dios en su primer versículo, y estaban todos los discípulos, ¿cómo? Unánimes, juntos. Siempre he dado este ejemplo. ¿Cómo es posible estar unánime y juntos si a veces entre esposos, amándonos, tenemos nuestras diferencias y mejor nos vamos a dar una vueltecita por ahí? Quizás en algún momento Pedro tiene alguna diferencia con Juan y le dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es de que por más que yo he tratado, lo he intentado, pues no me puedo llevar bien contigo. Así que, ¿sabes qué? De hoy en adelante, como dirían en México, pinto mi raya. De hoy en adelante, ya no más. Me desisto, renuncio a tratar de llevarme bien contigo. De hoy en adelante mejor me voy a concretar única y exclusivamente a mi relación entre Dios y yo. Juan seguramente dijo, de igual manera, no me interesa ya llevarme bien contigo, me interesa llevarme mejor bien solamente mi relación entre Jesús y yo. Y Lucas entre Jesús y yo. Y Santiago entre Jesús y yo. Y bendito y alabado sea el nombre de Dios. El fenómeno sucede. Es que el Jesús que está aquí no pelea con el Jesús que está allí, ni con el Jesús que está allí. Es el mismo Jesús. Y es cuando ya no vivimos nosotros. Es cuando vive Jesús en mi lugar. Un solo mensaje. Un solo espíritu. Una sola interpretación. Un solo pueblo. Una sola verdad. No importando la condición económica, el Señor viene por un corazón dispuesto a rendirse a Él, con un único y claro propósito, que es la única razón de ser de estos 66 libros. Que volvamos a ser nuevamente imagen y semejanza del Creador. Esa relación íntima que se rompió en el momento en que decidimos desobedecer al Señor, darle la espalda. Con razón. La palabra de Dios cuando nos relata que al ser creados a imagen y semejanza de Él, más que si tener un rasgo físico similar como nariz, ojos, oídos, el Señor nos amó de tal manera que no nos inventó una manera de ser. Bendito y alabado sea el nombre de Dios, Él nos dio su manera de ser.
Y de esa forma es que establecimos entonces una relación íntima con Dios. Y desde que esa relación se rompió, de tal manera nos amó, que ha sido su única razón de ser, su único objetivo, que nosotros todos volvamos a ser llamados hijos de Él. No solamente criaturas, hijos de Él. Volvamos a establecer esa relación íntima con Dios. Y es la única razón de ser de estos 66 libros. Cada mensaje, desde el principio hasta el final, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, nos habla acerca de una alimentación que nos va a permitir que tengamos entendimiento, porque permitirá que nuestro cerebro esté listo para ser impresionado por el poder del Espíritu del Señor. Y en Él no hay sombra ni variación. Y es la razón por la cual el último capítulo del último libro habla acerca también del mismo menú. Una alimentación basada en frutas, verduras, semillas, en donde nuestro organismo se prepara para estar listo, para ser impresionado, y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, apreciados hermanos, necesitamos ser impresionados por el poder del Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Y quiero invitarles a que busquemos en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17, ese no lo tengo apartado, pero es un texto bastante conocido. Y la palabra de Dios dice en Romanos, ya está aquí, Romanos, en el capítulo 10 y el verso 17. Así que la fe, el creer en lo que no se ve, es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Llegamos a creer en aquello que no se ve. Llegamos a creer en aquello que por miles de años se nos ha estado anunciando. Llegamos a creer que es una realidad, de que aquel mensaje que se cumplió anunciando su primera venida, también se cumplirá ahora que se anuncia su segunda venida. Llegamos a creer en eso. Llegamos a creer que Él está aquí, que no está descuidado, que no está distraído. Llegamos a creer en eso cuando nuestro oído se sensibiliza a la voz de su Espíritu. Pero ¿cómo se obtiene un oído sensible a escuchar su Espíritu, su voz? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí están 66 libros de cartas que nos dicen ¿y cómo es Él? 66 libros que amorosamente, de una u otra forma, solo persiguen el objetivo de que nos volvamos a encontrar con Él, con Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Creador, y ahora es nuestro Redentor, con Él. 66 libros cuya razón de ser, lo único que nos dice es cuánto nos ama, para que volvamos a ser imagen y semejanza del Señor, a ser llamados hijos suyos. Apreciados hermanos, qué extraordinaria aventura tendremos durante este trimestre, porque estoy seguro que al escudriñar su palabra, seremos más sensibles a la voz de su Espíritu, y eso hará crecer dentro de nosotros la fe. La fe. Uno de los 3 atributos más importantes que tiene aquel individuo que ya no vive él. La fe, la esperanza, el amor. Esta semana es una semana, bueno, parece que cada día es un día complicado. Pero no temamos, hermanos. Si habitamos al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y para eso necesitamos ya no vivir nosotros. Dejar que viva Jesús en nuestro lugar. Entenderemos entonces su palabra. Nos enamoraremos de Él. Encontraremos la interpretación correcta. Y veremos que viene por un pueblo.
un pueblo que tiene características bien definidas. Guardan los mandamientos de Dios y creen en lo que Jesús creyó. Y cuando dicen que le conocen es porque andan como Él anduvo. Ánimo, 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 iglesias en los hogares que hoy nos escuchan. Ánimo, porque desde este rincón, desde el rincón Navas Robaina, les decimos que estamos esperando a Jesús. Y es tiempo entonces que alcemos nuestros rostros al cielo y veamos que nuestra salvación está cercana. Que aquello que tanto hemos anunciado está cobrando ahora forma frente a nuestros ojos. Ánimo y no temamos. No temamos a la enfermedad, porque la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 15, no debemos de temer si escuchamos atentamente la voz de nuestro Dios y ponemos en práctica todo lo que Él nos ha enseñado. Ninguna enfermedad de las que envió de Egipto nos llegará a nosotros. Y lo dice Él, que es nuestro sanador. Así que el principio de la salud y de la vida eterna está en obedecer al Señor. Y obedecerle por placer cuando ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nuestro lugar. No importa dónde lo veamos, siempre caeremos sobre el mismo ladrillo. El mismo ladrillo lleva un nombre, y ese nombre es la pieza que le hace falta a nuestra vida, a nuestro corazón, para estar completo. Su nombre es Jesús. Y ahora ha llegado el momento oportuno para que allí, en donde está, en su hogar, con su familia, junto con la nuestra, todas las iglesias por las cuales el Señor viene y que están reunidas en este santo sábado, nos pongamos de rodillas y inclinemos nuestro rostro y le demos gracias a Dios por haberse fijado en nosotros, por amarnos tanto y decidir rescatarnos y llevarnos de nuevo a su hogar, a un hogar eterno donde no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad. Oremos. Amado Señor, bendito y alabado sea tu nombre, porque solo palabras de gratitud podrían salir de nuestro corazón esta mañana, para darte gracias por la vida, por el perdón de nuestros pecados, porque estás aquí, porque no te distraes, porque estás atento a escuchar nuestras necesidades, a inundar nuestro corazón de fe, de esperanza y de seguridad de que en tu nombre todo estará bien, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y porque si tú eres nuestro pastor, pues nada nos faltará. Amado Señor, bendice a las muchas iglesias que están reunidas en este momento en todo el mundo, con un solo espíritu, el tuyo, con una sola verdad, la tuya. Manifiéstate poderosamente en nuestras vidas y permite, Señor, que seamos un foco de luz en medio de la oscuridad. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Y desde este hogar, desde esta iglesia, les deseamos un extraordinario sábado para honra y gloria del Señor.